Bienvenidos a este servicio del Ministerio Sembradores de Vida en la ciudad de Lima, en Perú. Dándole gracias a Dios y nos congregamos nosotros cada domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. La cristiandad en el mundo se reúne los domingos como una celebración de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bien, para la gloria de Dios tenemos a bien traer una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones que se llama podando las ramas secas. Podando las ramas secas. ¿Qué significado tiene la palabra podar? ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. El primer significado de podar es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, las vides y otras plantas, para que después se desarrollen con más vigor. El segundo significado de la palabra podar es eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Toca en dos áreas. Todas las plantas necesitan de vez en cuando una poda, una limpieza. Si se quiere mantener la planta sana, fuerte, y es necesario eliminar esas ramas secas y débiles que le restan vitalidad a las otras ramas. O sea, una rama seca de un árbol le resta vitalidad al resto de ramas que quieren producir. La poda implica cortar ramas, brotes o tallos no deseados de una planta para fomentar un nuevo crecimiento y la producción de frutos. Entonces, cuando el agricultor, el viticultor poda una rama seca o poda unos brotes que no corresponden, él lo está haciendo para que tenga más fortaleza la planta, para que tenga más vigor y dé mejores frutos. Entonces, por ejemplo, en viticultura, que es la cultura de lo que es la planta de la viña, de la vid, la que produce la uva, es fundamental controlar los rendimientos y se poda para mejorar los frutos. O sea, en una planta de uvas, que es la vid, el viticultor normalmente lo hace fundamentalmente, es algo casi que obligatorio, hacer poda de las ramas y las cosas que no corresponden a la planta para que la planta tenga más fuerza, salgan nuevas ramas y el fruto sea más consistente y más fuerte. Entonces, eso lo hace para que la planta alcance su máximo potencial, para que produzca mejores frutos. Y así como las plantas necesitan ser podadas, nosotros como seres humanos, como creyentes, también necesitamos quitar de nosotros esas ramas secas, esas cosas malas que están en nuestra vida, que nos impiden que tengamos vigor espiritual y que demos mejores frutos. Ahora, es necesario que cada creyente, de parte de Dios, pase por ese proceso de poda, porque eso lo hace Dios para que precisamente nosotros tengamos una mejor fortaleza espiritual. Dios a menudo usa unas metáforas de la poda en la parte agrícola. Recordemos que la economía en la cual se desarrolla la Biblia era una economía agrícola. Y entonces Jesús, incluso cuando Él vino, Él trae todo por la parte agrícola, incluso desde Moisés y todos los profetas y todos los que han hablado en la Biblia van hacia la parte agrícola porque es el idioma que esa gente entendía. Ellos vivían de agricultura. ¿Ven? Entonces, la poda como tal forma parte de la vida de estas personas. Entonces, Dios, en una forma amorosa y muy hábil, elimina de nosotros esas cosas que no deberíamos tener en nuestra vida y que están impidiendo que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Entonces, Dios no es que quiere hacernos daño haciendo una poda, porque dice, bueno, pero ¿por qué me va a quitar? ¿Por qué me va a cortar? ¿Por qué me va a quitar esto? ¿Por qué me va a dar cosas que me pueden hacer sentir daño? No, Él no quiere hacerte daño, no quiere hacernos daño. Él quiere limpiarnos, moldearnos, ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. O sea, Él quiere que las cosas que nos impiden, si una planta tiene unas ramas secas, esa rama seca impide que la savia corra mejor y que esa rama seca no va a dar frutos. Viene el hortelano, viene el agricultor y corta esa rama, saldrá una nueva rama que dará mejores frutos y las otras ramas se verán beneficiadas porque la planta produce una mejor savia. Entonces, Jesús mismo usa la metáfora de la parte de la poda. ¿Dónde lo vemos? En Juan 15. En Juan 15, yo uso la Reina Valera de 1960 y le aconsejo y le sugiero que cada vez que usted oiga una predicación, usted tenga la Biblia en la mano para que usted vea si esa predicación está sujeta y está enfocada en la Biblia. Entonces, en Juan 15, hablamos que Jesucristo usó la parábola de la vid para hablar precisamente de lo que es la relación con Cristo. Leemos Juan 15, versículos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Él se compara con una vid.
y el Padre como el que cuida la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de una poda. Él es la vid verdadera. El Padre es quien lo labra, quien lo poda, quien lo limpia. Y si hay un pámpano, es decir, uno que está pegado a la vid, porque el pámpano es lo que está pegado a la planta de la vid, que es donde salen los frutos de la uva, y que no lleva fruto, dice que lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, si la planta está produciendo fruto, entonces lo limpiará, le quita cosas, le quita ramas, quita cosas que evitan de que lleve más fruto. Pero mira cómo dice la Nueva Versión Internacional, que se aplica más a esta predicación. Nueva Versión Internacional de Juan 15, 1-2, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Le da una mejor connotación. Todo sarmiento, o sea, el sarmiento donde se produce el racimo de uva, que en mí no da fruto, Él lo quita. Y todo sarmiento que da fruto, Él lo poda para que dé más fruto. Fíjense que habla claramente de la poda. O sea, no es que estamos inventando nada, es que la vid tiene que ser podada para que pueda dar más fruto. Entonces, Dios con nosotros, en ese proceso de la poda, ¿qué quita Dios de nosotros? Mira, Él quiere quitar de nosotros las distracciones, los malos hábitos, las cosas inútiles e innecesarias de nuestra vida, que a veces tenemos cosas que nos impiden y nos desenfocan de nuestra vida espiritual para no ver mejor lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra, en su reino, en su caminar con Él. Entonces, estas cosas que son malos hábitos, son circunstancias que tenemos, obstaculizan que crezcamos espiritualmente, evitan de que tengamos una mejor relación en el nombre de Jesús. Entonces, puede ser que sea doloroso, porque de repente que te quiten algo que tú quieres, algo que te gusta, algo que tú tienes un hábito, te puede causar dolor. Pero entiende, la planta le quita unas ramas, puede ser dolorosa, pero corta, pero es para mejor, es para que haya más fruto, para que sea mejor, para nosotros ser en todo caso ser más justos, más fructíferos. Entonces, la obra que el Señor quiere hacer de poda en nosotros, ¿qué quiere? Una mayor fecundidad, o sea, que seamos más fecundos, que tengamos una mayor intimidad con Jesucristo, que tengamos un carácter piadoso como Él quiere y que tengamos esa recompensa que Dios quiere que recibamos. Porque nosotros, si tenemos áreas que nosotros nos están impidiendo el crecimiento espiritual, no estamos recibiendo la retribución de la palabra para nosotros, no estamos viendo la gloria de nuestra vida. Ahora, nos preguntamos, ¿pero por qué Dios tiene que podar a los creyentes? Eso también con las ramas, también con la vid, pero ¿por qué Dios tiene que podar a un creyente? Yo no entiendo eso. Se puede hacer la pregunta. Yo voy a dar algunas consideraciones. Porque, primer punto, para hacernos santos. Dios poda al creyente para hacernos santos. Porque el pecado obstaculiza nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que el pecado, hermano, o la injusticia entren en nuestras vidas, eso nos distrae de ver la misión que Cristo nos encomendó. Porque el pecado te va a distraer, te va a desenfocar, te va a desviar. Ahora, si Dios usa la poda para cortar la inmoralidad, la idolatría, la codicia, el orgullo, los pecados que nos enredan, entonces es importante que nosotros entendamos que cuando Dios tiene un proceso de nosotros que nos quita algo que no nos conviene, es para beneficio. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ¿sí? Entiendan, nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. No los vemos, yo estoy aquí solo. No, usted tiene testigos espirituales. Hay ángeles y hay demonios a su alrededor, de un mundo espiritual que usted tiene como testigo, que están escuchando y viendo lo que usted hace. Por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos está solicitando eso, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, aunque poder el pecado a menudo es doloroso, eso nos limpia espiritualmente y nos ayuda a buscar la santidad. Entonces, Dios poda esa parte para que nosotros busquemos la santidad. Entonces, sigamos, porque Dios tiene que podar a un creyente. Segundo, para producir el fruto espiritual. Recuerde, si Gálatas 5 dice en 22-23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el fruto. Entonces, Él quiere que produzcamos ese fruto espiritual. Nuestra vida, hermana, está destinada a buenos frutos, no malos frutos. Frutos que glorifiquen a Dios, pero también que beneficien a otras personas. Somos bendecidos para bendecir a otros. En Mateo 3, versículo 8, dice:
hacer pues frutos, tienes tú que producirlo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, nosotros tenemos que mostrar que realmente nosotros nos arrepentimos del pecado, que ya nosotros no estamos comprando al pecado, que nosotros realmente nos arrepentimos y estamos cambiando nuestra manera de vivir. Y un poquito más adelante, en el mismo libro de Mateo, pero vaya al capítulo 7, del versículo 17 y 18, Mateo 7, 17 y 18, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, a veces, hermanos, los hábitos, las actividades o las distracciones infructuosas nos impiden producir ese fruto que Dios quiere que demos. Entonces, Dios quiere podar estas cosas para que nosotros produzcamos y estemos en justicia, en bondad, en fidelidad y que tengamos esos frutos virtuosos. Mira, nosotros tenemos que dar ejemplo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos testigos de Cristo, nuestro testimonio debe ser dar frutos dignos de arrepentimiento, de que realmente nosotros el pecado ya no nos enseñará de nosotros. No debemos estar pecando ni en lo privado ni en lo público, porque ya Dios nos limpió de eso. Seguimos. ¿Por qué Dios tiene que podar a los creyentes? Seguimos preguntando. Tercero, para fortalecer nuestra fe. Entonces Dios quiere podarnos para que nuestra fe, si tiene algo que tiene que ser corregido, Él poda aquellas cosas que están impidiendo que tengamos la fe. Hay momentos difíciles que te ponen a nosotros, que nos prueban, y esa prueba nos refina, nos lleva a un nuevo nivel. O sea, a medida que nosotros, digamos que soportamos las dificultades y nos mantenemos conectados con Cristo, nuestra confianza en Cristo crece. Nos ayuda la poda para que tengamos fe en que Él, como todo el consumidor de la fe, ya nos dio, y que tengamos fe de que la palabra de Dios se cumple, y que lo que Dios dijo es verdad, y que si lo creemos, Él lo hará. Si nosotros tenemos que ver que cuando Dios poda un mal hábito, un pecado o algo en nuestra vida, es para fortalecer nuestra fe. Entonces, la poda tal vez nos hace sentir mal, es algo duro, porque cuando el Señor corta algo en nuestra vida que tiene que ver con el pecado, nos sentimos mal porque nos está quitando algo que hacíamos normalmente. Entonces, al podar ese pecado de nosotros, no importa cuál sea el pecado, el tamaño del pecado se lo sabe usted con Dios, es un asunto de cada día que no le venimos a jugar a nadie. Pero lo que haya como pecado en usted, recuerde que no solamente no todo es pecado de perversión sexual, no todo es pecado de adulterio, fornicación, hay pecados también con la mente, con la intención, que hay tentaciones, hay cosas que se cometen. Entonces, Dios quiere quitar eso para que nosotros crezcamos espiritualmente, para fortalecer nuestra fe. Entonces, la poda de nuestro pecado nos fortalece el músculo de nuestra fe, para que podamos ver mayores obras de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso dice que por sus frutos los conoceréis, para que demos mejores frutos. Seguimos, porque Dios tiene que podar a los creyentes. ¿Por qué más? Bueno, para acercarnos más a Jesucristo, para que tengamos una mejor relación con el Señor y seamos más de Jesús, tengamos una mejor relación con Jesucristo y no esté solamente en el libro de la Biblia, no esté solamente como algo que yo conocí, un personaje, sino que tengamos una mejor relación con Jesús. Entonces esa poda de esos malos hábitos o de las cosas que no debemos hacer nos ayuda para que tengamos una mejor relación con Jesucristo. Entonces eso incluye que hay cosas en nosotros, por ejemplo, hay falsas creencias, hay herejías, hay apostasía que muchos creyentes están cometiendo. Y eso nos aleja de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener una mejor intimidad con el Señor y esa poda de esas cosas, de esas falsas creencias, de esa desviación espiritual, nos va a ayudar a que tengamos una mejor relación con Jesucristo. Entonces, en la medida que se eliminan esas cosas, podemos acercarnos más en Él y experimentar la presencia de Cristo como antes. Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de ser más como Cristo. Jesucristo, hermanos, debe ser nuestro modelo ético de vida. Si Jesucristo no es mi modelo de vida, yo estoy haciendo las cosas a mi manera, según mi personalidad, según lo que yo aprendí, según lo que a mí me enseñaron, según lo que yo me eduqué o según lo que yo me preparé, y lo estoy haciendo a la manera de Cristo, entonces yo no estoy poniendo mis ojos en Cristo. Entonces yo tengo que podar esa parte mía en la cual yo tengo mi propia fortaleza, tengo mi propio conocimiento, tengo mis propias habilidades y no descanso en las habilidades, el conocimiento y la fortaleza que me da Jesús, porque Él es mi modelo de vida. Cuando yo tengo una duda, tengo una inquietud o tengo algo que hacer, pregúntese, ¿qué haría Jesús en este caso? Si Él es mi modelo y yo no lo estoy usando como mi modelo, entonces quiere decir que yo estoy poniendo los ojos en otra persona, en otra cosa, en otras habilidades y no en Jesucristo. Entonces la poda viene a quitarnos esas cosas que nos apartan de poner nuestros ojos en Jesús.
en nuestro modelo de vida. Porque Dios poda a los creyentes, otro punto, para facilitar una mayor fecundidad, una mayor fertilidad, para que sean más fértiles espiritualmente. Los viñadores saben que podar las ramas viejas permite a la vid concentrar su energía en los mejores frutos. Cuando el viñador le corta las ramas a la vid, él sabe que la planta se va a fortalecer y los frutos que están van a salir más abundantes, más lindos. Entonces usted ve esas plantas de uva con aquellos racimos, aquellas uvas hermosas, usted ve que están sanos, porque son para cosechar para hacer vino. Entonces el viticultor sabe que hay que podar a la vid de las ramas, quitar las ramas secas para que los frutos sean más fortalecidos. Si usted está dando fruto y el Señor hace una poda en usted con algo que usted no debería hacer, entonces el fruto que usted da, recuerde, el fruto que da el Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nosotros debemos dar el fruto, es un fruto con 9 cualidades. Esas cualidades tenemos que evidenciarlas, tener mucho amor, mucho gozo, mucha paz. Nosotros debemos dar ese fruto. Si no lo estamos dando, el Señor va a quitar lo que está impidiendo que demos ese fruto o esa cualidad de fruto, que tengamos mucha paciencia, bondad y benignidad. Si no lo tienes, si no tienes paciencia, no tienes bondad, no eres benigno, entonces el Señor va a cortar de ti esa rama que te impidiendo, esa rama seca, esas cosas secas en tu vida, esas cosas que tienes ahí guardadas, que impiden que tú seas así, o que tengas fe, o seas manso, o tengas templanza, o el carácter de Cristo. Si no lo estás evidenciando, si tu fruto no es digno, si tu fruto no es bello, no es hermoso para Dios, el Señor va a cortar esa rama seca de tu vida para que puedas dar el fruto de la fe, mansedumbre y la templanza. A lo mejor no tienes mal carácter, a lo mejor no tienes la fe que Dios te ha dado, si te la dio porque no la ejerces. A lo mejor eres manso y a lo mejor siempre tienes un carácter, yo quiero hacer esto, y no tienes la mansedumbre. Entonces Dios quiere podar esa cosa que impide que tú des el fruto del Espíritu. Ese fruto debe ser abundante, porque por su fruto dice la Biblia, los conoceréis. ¿Cómo Dios poda a los hijos? Ya vimos que Dios quiere podar, pero ¿cómo lo poda? O sea, ¿cómo lo hace? Mire, en su sabiduría Dios usa herramientas excelentes para podar a sus hijos. El primero es con la espada de su palabra, que es la palabra de Dios. O sea, con la espada Él nos va a podar. Recuerde que en la Biblia está el consejo completo para los hombres. Nosotros tenemos que aceptar todo el consejo de Dios, no solamente las promesas bonitas de que Dios me suplirá, de que Dios me sanará, de que Dios me guardará, de que yo estaré bajo el Altísimo, de que será mi pastor, de que yo seré sano. No solamente eso. Usted tiene que aceptar el consejo completo, porque hay momentos en la palabra de Dios donde dice: no hagas esto, porque si lo haces no vas a entrar en los cielos, no digas esto, porque si lo haces me vas a ofender. Es decir, tiene que aceptar todo el consejo de Dios. Entonces Dios poda, quita las cosas que no te convienen por su palabra. Todo lo que dice la Biblia es útil, hermano. Todo lo que dice la palabra de Dios es útil y tenemos que aceptar todo el consejo de Dios. No podemos solamente tomar una parte y lo otro desecharlo, porque no me gusta. Ay, no me gusta como dice la Biblia esto. Por ejemplo, dice que los borrachos no le dan el reino de los cielos. Entonces, no, pero entonces cuando el hombre se toma sus traguitos aparte, entonces, ay no, esto no me gusta, no lo va a tener. No, usted tiene que aceptar el consejo. Dice: los borrachos no le dan el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan hombre con hombre, mujer con mujer, ni los mentirosos, no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán. Yo no quiero perdonar porque me hicieron mucho mal, mi padre me pegó, mi mamá me pegó, mi hermano me pegó, mi familia me pegó, me hicieron mucho daño, yo no voy a perdonarlo. Pero la Biblia dice: si no perdonas los pecados de quienes están ofendidos, yo no perdonaré los tuyos. ¿Cómo te va a perdonar Dios si tú no perdonas al otro? Y entonces Dios no puede ser burlado, entonces usted va a entrar al reino de los cielos. Entonces, sea claro, el consejo de Dios completo. Dios poda a los hijos de Dios con su palabra. Acepte todo el consejo de Dios. El Señor va a cortar esas ramas secas de ti que están impidiendo que tú puedas dar mejor fruto, porque tú realmente no estás viendo claramente que la Biblia te está aconsejando, pero no lo quieres recibir. Solamente quieres ver las cosas buenas. Yo voy a tener solamente lo bueno, pero no quiero lo que me confronta, lo que me dice que eso no es así. No, hermano, tenemos que aceptar todo el consejo de Dios, todo. Miren, Hebreos 4:12, ¿qué dice de la palabra? Y esto es el cuchillo con que Dios usa para podar esas ramas secas. Dice: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra va a podar, hermano, nos va a podar, va a cortar esas cosas que impiden que demos fruto, hermano. Esas ramas secas de nuestra vida. Porque la palabra, que es la verdad, ilumina
y elimina de nosotros el pecado, las falsedades, las distracciones. Nuestro corazón a veces se desvía porque no quiere meditar en la palabra. Usted tiene que meditar en la palabra. En su ley medite de día y de noche, dijo Josué, medite de día y de noche en la palabra. Es lámpara nuestro pie, lumbre nuestro camino. Cada paso que tú des, la palabra te lo va a iluminar. Cada camino que tú emprendas, lo va a iluminar la palabra. Entonces ya que Dios pode tu vida con la palabra. Él usa ese cuchillo, esa arma de dos filos, y va a cortar esas cosas que no nos convienen. ¿Con qué? Con su palabra. Además de eso, la Biblia nos permite que la palabra nos purifique para que no nos alejemos de Jesús. ¿Dónde dice eso? En Juan 15. Búsquese Juan 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, Jesús le está hablando a los apóstoles, hablando de la palabra que limpia, es poda. La palabra poda, limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si la palabra limpia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar pegaditos a Cristo. Por la palabra lo dice, tenemos pegados a Cristo, que es la palabra. Recuerden que es el verbo se hizo carne. Al principio del verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el verbo se hizo carne. Si el verbo es la palabra, la Biblia, que es la palabra, ¿quién es Jesús? Entonces nosotros cuando recibimos la palabra, cuando somos cortados por ese espada de dos filos, nos aferramos más a Cristo. Jesús dijo que el que no permanece en Él, el pámpano que no permanece en la vid, si Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, somos pámpanos, no permanecemos en Cristo, no podemos permanecer, el Padre nos va a cortar. Entonces nosotros, si somos pámpanos, permanezcamos en la palabra que es la vid, que es Cristo, esa es la palabra de Dios, permanezcamos en la palabra de Dios, porque por su palabra el Señor nos va a podar, nos va a limpiar. Seguimos. ¿Cómo poda Dios a los hijos de Dios? ¿Cómo poda Dios a sus hijos? Segundo, mediante la convicción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence y nos da. Acuérdense que nosotros como creyentes somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el primero que nos hace la advertencia sobre algo que estamos haciendo que no le agrada a Dios es el Espíritu Santo. Él nos va a convencer, mira, estás haciendo algo malo, mira, estás diciendo algo malo, corrige eso, no digas eso, no vuelvas a decir eso, no digas palabras que vayan en contra de mi palabra, no hables mal de nadie, no hables mal de ningún pastor, no hables mal de ninguna oveja, no hables mal del país, no hables mal de las cosas. Hay gente que lo que hace es quejarse y decir cosas malas contra la nación, contra su economía, contra la familia, contra las personas, y lo que hace es decir cosas malas. Entonces el Señor, el que nos va a corregir primeramente es a través del Espíritu Santo, que nos va a decir, mira, epa, te estás haciendo cosas malas, estás diciendo cosas que no son, estás haciendo cosas que no me agradan. Él es el primero que nos lo va a decir. Entonces, Él nos va a alertar, el Espíritu Santo nos va a alertar sobre las cosas que estamos diciendo mal, los pecados que estamos cometiendo, las decisiones que tomamos imprudentemente, o tal vez los daños de nuestra vida. Mire, hermano, a veces tomamos decisiones porque lo hacemos en la carne. Yo quiero hacer este negocio, yo quiero meterme con esta persona y voy a hacer este negocio porque ese negocio sea muy bueno. Resulta que es un yugo desigual y usted no le ha preguntado a Dios y se mete en el negocio y quiebra el negocio, o lo estafan, lo roban y quedó usted mal. ¿Por qué? Porque tomó una decisión imprudente, porque no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Él te había advertido y yo lo tengo como testimonio en mi vida. Una vez en un sitio donde yo estaba, en una congregación, iban a consagrar a unos ministros para una obra del ministerio, y quiere que le diga algo, una cosa muy delicada es que usted se consagre, que usted se comprometa a hacer una obra para el Señor y que no lo haga. La Biblia dice que si tú vas a la iglesia y tú te comprometes delante de Dios, y cuando venga la gente a preguntarte por qué no estás haciendo eso, ¿qué le vas a decir? Es mejor que no te comprometas, es mejor que tú no digas que no lo vas a hacer y lo que digas que sí y después no lo haces. Es muy delicado. Nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que sean que decimos, con el compromiso que asumimos delante de Dios. Entonces, otro punto en el cual Dios poda a sus hijos, mediante el consejo de cristianos maduros en la fe. Repito, mediante el consejo de cristianos maduros en la fe. ¿Cómo es eso, pastor? Miren, hay momentos en que hay hermanos maduros en la fe que usted sabe que son gente del reino,
que son gente que lee la palabra, que lee la Biblia, que tiene una relación realmente con Dios, son gente que son maduros personalmente, son maduros en la fe, y usted puede llamarlos para pedirle un consejo. Usted puede hacerlo. Hay gente en la cual usted confía, son contados con la mano. No todo el mundo usted puede llamar para preguntarle un problema, para preguntarle una recomendación. ¿Qué opina usted, hermano o hermana, de esta situación que está pasando? Pero usted sabe que hay 1, 2 o 3 seleccionados dentro de su círculo, que usted sabe que puede llamar con toda confianza un cristiano, una cristiana madura, para usted decirle, dígame qué debo hacer. Y cuando usted lo llama, como usted tiene respeto por esa persona, usted lo considera, el consejo que le va a dar puede ser que le corte algunas cosas que usted está haciendo, que usted necesite cambiar. Pero usted necesita ese consejo de alguien maduro en la fe que le diga qué va a hacer. Y cuando se lo diga, hágalo. Porque, mire, qué cantidad de momentos han pasado. Te llaman para preguntarte algo, tú le das el consejo, entonces le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, ¿para qué te llamaron? ¿Para qué te llaman si tú les hablas conforme a la palabra? Una persona te llama y te dice, mire que yo quiero irme para otra iglesia porque realmente no me siento bien aquí. Entonces uno le dice, bueno, para lo siguiente, si quieres ir, no hay problema, si yo te estoy guiando que te vaya, habla con el pastor y le mire, pastor, hazlo en orden. Pastor, me tengo que ir porque realmente no me siento bien aquí. Realmente gracias por el servicio y Dios lo bendiga y me voy bien. No, si quieren ir a lo rabioso, pero quieren que Dios lo bendiga. Quieren que Dios lo bendiga, pero se van en desobediencia, en rebelión contra la autoridad. No lo hagas. Entonces tú le das el consejo, hermano, no haga eso, vaya, pasa cuenta con el pastor, hable con el pastor y dígale, mire, pastor, no me siento bien, realmente, yo me voy para otro lugar, Dios me está moviendo para otro lugar, dígale. Y la persona se va a sentir más bien agradecida de que usted le está manifestando eso y te va a bendecir. Yo mismo, personalmente, una vez tuve que cambiar de una iglesia donde estuve muchos años. ¿Y qué hice yo? Yo me presenté delante del pastor de la iglesia y le dije, mire, pastor, se ha tomado esta decisión, esta y esta. Yo el trabajo que hago aquí es este. Aquí están las evidencias del trabajo organizado, están unas áreas importantes de la iglesia. Le entrego el material, le digo a la persona que ya están preparados, mi equipo de trabajo está preparado, cualquiera puede asumir este rol, pero a esta persona que yo recomiendo. Yo me voy en orden, yo le doy gracias al Señor por haber permitido estar aquí, pero me voy no quiero tener nada contra nadie. Gracias por el tiempo que nos permitió estar en esta iglesia y yo le bendigo, pastor, y bendigo a la congregación. ¿Qué hizo ese pastor? Me dijo, caramba, hermano, de verdad que lamento que te vayas y quiero bendecir tu vida. Y me bendijo, y bendigo a mi familia. Entonces me fui yo por la puerta grande. Entonces le digo, váyase por la puerta grande, no se vaya por la puerta trasera. Entonces nosotros, si un cristiano que tú sabes que tiene un consejo bueno, tú lo llamas para que te dé un consejo, escúchalo, porque Dios te va a podar maneras, manías, mañas, situaciones que tú estás haciendo, que tú no estás viendo, pero estás llamando a alguien maduro en la fe para que te aconseje. Y cuando te aconseje, escucha el consejo, porque ese consejo puede ser que te pueda quite cosas que no haga esto, hermano, lo que está haciendo usted no está bien. Entonces, escucha el consejo y hágalo. Dios poda también a través de cristianos maduros en la fe. Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto que ha puesto gente a tu alrededor que te puede bendecir con sus consejos. Otra forma en que Dios poda a sus hijos, hermano, y es algo difícil, pero hay que decirlo, es mediante las pruebas y el sufrimiento. Porque cuando vienen las pruebas y el sufrimiento, también Dios poda cosas de nuestra vida, cortar ramas de nuestra vida, ramas secas que nos impiden crecer más. Pero cuando vienen las pruebas y el sufrimiento, usted ve de qué está hecho, cuál es su base, en que usted está sustentado su casa, sobre la roca o sobre la arena, en la cual usted queda edificado su relación con Cristo, en una emoción o en una convicción de fe. Entonces las pruebas y el sufrimiento te van a probar. Entonces Dios poda a través de circunstancias, porque aunque son dolorosas, las pruebas exponen lo que realmente hay en nuestro corazón, si somos débiles o no en la fe, si tenemos convicción o no de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros, como pámpanos del Señor, sepamos que debemos ser cortados, debemos ser podados para quitar esas cosas que a Dios no le agradan de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos nosotros en la práctica saber que tienen que ser podadas en nuestra vida? Le voy a decir algunas solamente, pero usted seleccione la que usted crea que puede estar ahí. Mire, la idolatría. Hay gente que tiene idolatría por sus hijos, por sus padres, por su negocio, por su economía, bueno, hasta por personas. Otros idolatran al pastor, otros idolatran X cosas. El carro que tienen, la empresa que tienen. Segundo, el chisme. Mire cómo hay mujeres
hombres y mujeres con la lengua larga y les gusta el chisme, tiene que ser podado. La queja, se quejan de todo y no le dan gracias a Dios. No, se quejan de todas las cosas malas, pero no le dan gracias a Dios por las cosas buenas. A veces mi esposo y yo, casualmente hoy en la mañana, no pudimos dormir bien porque anoche hubo una fiesta por allí, entonces no pudimos dormir bien. Sí, bueno, pero no nos vamos a quejar por eso. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos una cama, nos acostamos a dormir, tenemos ropa para, cobijas para protegernos del frío. Vamos seguramente a tener un desayuno, tenemos agua para bañarnos, tenemos una cantidad de beneficios, tenemos salud, tenemos vida. O sea, darle gracias a Dios por las cosas que sí tengo y no quejarnos. Otro aspecto que debe ser podado, el orgullo. ¡Wow! Una de las cosas que más la gente orgullosa que mira por encima de todo. Los vicios. Hay vicios que tiene la gente. No, yo no tengo vicios. No solamente el vicio es el alcohol, no solamente el vicio es el tabaco, pero puede haber vicio, por ejemplo, de internet, de las redes sociales. O tiene un vicio a lo mejor de gusta jugar a la lotería y lo hace escondido. La desobediencia, hay gente que no le gusta obedecer para nada, son gente rebelde, que dicen que sí, cuando se voltean hacen otra cosa y no obedecen. El rencor, hay gente que tiene rencor dentro de su corazón y no quiere perdonar. El egoísmo, hay hermanos en la fe que tienen cómo ayudar al prójimo y no lo hacen. Un pan, una llamada, un auxilio, una visita, nunca está de más. ¿Bien? Yo quiero hoy enfocarme en una de esas ramas secas que tenemos los creyentes, que tenemos los seres humanos, que es más la que afecta el orgullo. Quiero ver esa rama seca, cómo podar esa rama seca del orgullo de nuestra vida, porque es algo que a veces nos impide ver cómo Dios obra en nosotros. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Esa rama seca que tiene que ser por nuestra vida, fíjense, yo le hablé de varias, ¿verdad? La de la idolatría, el chisme, la queja, el orgullo, los vicios, la desobediencia, el rencor, el egoísmo, pero hay más. Pero quiero enfocarme en una rama seca en específico, el orgullo. Proverbios 16, versículo 18, dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero mire como lo dice la Nueva Biblia Viva. Este mismo versículo, Proverbios 16, 18, la Nueva Biblia Viva, NBV. Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Entonces, el orgullo viene antes de la caída. ¿Alguien cayó? Hay orgullo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cayó, hay orgullo. Dios sabe lo peligroso que es la soberbia, Dios sabe lo peligroso que es el orgullo. Dios lo sabe y se lo quiere prevenir a usted y no lo quiere prevenir a mí. Una persona arrogante se bloquea y se distancia de los demás. No, yo soy el que puedo, yo soy el que tengo, yo soy el que sé, yo soy el que voy adelante, yo soy el que me he nombrado, yo soy el que voy a ir. Se distancia de la gente porque se pone orgulloso. Una persona arrogante, orgullosa y soberbia crea un muro que le impide relacionarse con los seres humanos. Entonces, no, yo estoy aquí en mi muro, tengo mi fortaleza y le impide relacionarse con los demás. La arrogancia, el orgullo y la soberbia no nos permiten reconocer tus errores, no permiten que tú veas los errores que tú estás cometiendo. Todo el mundo lo ve, es como el mal olor del sudor. Todo el mundo lo ve y te huele mal, pero el que lo tiene no lo huele. Es algo así, el orgullo es como el mal olor del sudor. Sabes que lo tienes, pero no lo hueles, no lo percibes. Todo lo demás lo percibes, pero tú no. Tienes fallas, tienes pecados, pero no te das cuenta, porque el orgullo no te hace ver en qué estás fallando. No hace que te creas perfecto ante las demás cosas, no te ves como que alguien que puede fallar. Y nosotros, como te lo dije hace un momento, somos perfectibles, no perfectos. Porque el orgullo endurece tu corazón, el orgullo endurece tu manera de ser. El orgullo te hace que tú pierdas cosas valiosas, pierdas relaciones valiosas, pierdas contacto valioso con gente que te ama. Mira, quiero mencionarte unos ejemplos de personas en la Biblia que fueron orgullosas y que el orgullo los llevó al fracaso. ¿Cuál fue el primero? Faraón en Egipto. Fíjate, él tenía el pueblo en esclavitud en el tiempo de Moisés. Y por la boca de Moisés Dios le dijo: deja ir a mi pueblo. Y el corazón de Faraón se orgullizó tanto que no dejó ir al pueblo de Dios. Pero el orgullo de Faraón fue tal que llegó hasta el momento extremo en no dejar ir al pueblo de Dios, que tuvo Dios que matar esas 10 plagas, incluso con los primogénitos, matando a los primogénitos, incluso sus propios primogénitos, porque su orgullo le impedía que soltara al pueblo de Dios. Fíjese, un problema de orgullo severo, que hasta su propio hijo tuvo que morir y su nación fue destruida, y al final él pagó con su propia vida. Otro ejemplo de orgullo, hermanos, el rey Ezequías, un rey de Israel, que cayó en su orgullo y en su arrogancia.
Busca Segunda de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 13. Para que veas cómo nos pasa muchas veces a nosotros, que ese orgullo nos hace creer que lo que tenemos, esas posesiones que hemos logrado en la vida, son cosas muy valiosas y lo queremos mostrar a los demás. Dice, y Ezequías los oyó, oyó a unos embajadores que venían de Babilonia, y le mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todo su dominio. ¿Qué hizo entonces Ezequías cuando le mostró a las personas que vinieran, extranjeros y extraños, las cosas que Dios, las bendiciones que Dios le había dado? Y cómo nos gusta decir que Dios me bendijo, que yo tengo, que Dios me ha dado, que Dios me ha llevado, que Dios me ha traído, que Dios me ha sacado, que Dios me ha subido, que Dios me ha metido. Y nos creemos, así como Ezequías, mostrando todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, y resulta que Ezequías, al decir esto, los embajadores le dijeron al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia lo invadió. Y mira, Segunda de Crónicas 32:25, parece que tanto Reyes como Crónicas se refieren a las mismas formas, digamos, a los mismos tiempos, los mismos personajes, pero en diferentes, digamos, descripciones. Dice así: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces esto mostró, hermanos, que el corazón del rey Ezequías era orgulloso. Y hay gente que es así y se la pasa diciendo a los demás las cosas buenas que Dios ha hecho con ellos. ¿Quiere que diga algo? No despierte la envidia de la gente. Si Dios te ha bendecido, cállate, disfrútalo. Que Dios te ha bendecido, deja eso para ti, para tu casa. Déjate el orgullo, está mostrando cosas que no debes estar mostrando, tus bienes, tus cosas, tus ideas. No le estés dando tus ideas a otros. Si Dios te ha dado a ti bendiciones, recíbela, disfrútala, bendice a otros, pero no estés mostrándole a otros tu vanagloria. Es algo que nos aleja de Dios. Otro aspecto, otros personajes también orgullosos de la Biblia, la gente de Sodoma. Miren, búscate Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50. Ezequiel está hablando de aquella gente orgullosa. Porque veamos qué fue lo que le llevó a la destrucción. Fíjense, Ezequiel 16, 49 y 50 dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Se le está hablando a Israel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Fíjate tú, tenían soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¡Wow! Fíjense que en Sodoma no solamente era la perversión, había soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, sino no pensó en la gente que tiene necesidad, y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, Dios está diciendo que Sodoma en su arrogancia no ayudaron al pobre, no ayudaron al necesitado, se creían ellos orgullosos de que tenían muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Le valió que Sodoma fuera completamente destruida. El orgullo y la soberbia de Sodoma los llevó a la destrucción. Otro personaje que queremos ver en el Antiguo Testamento es Goliat, el gigante que peleó contra David, otro lleno de soberbia. Primera carta de Samuel, capítulo 17, versículo 42, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, menospreció. Ay, yo soy el más grande, yo soy el más fuerte. Dice que lo tuvo en poco, y resultó que Goliat fue vencido por ese muchacho llamado David. O sea, el filisteo sentía el más orgulloso, el más fuerte. Yo soy el grandote, venga a mí todo el ejército completo que yo no venzo. Y así nos pasa, nos sentimos inflados con aquel ego, con aquella cosa, y resulta, hermano, que lo más pequeñito vienen son los que logran el éxito. Porque cuando tú estás inflado, cuando la persona está inflada, orgullosa, el orgullo, ante la caída, viene el orgullo. Entonces, quitemos todo orgullo, quitemos toda altivez, quitemos toda soberbia en nuestras vidas. Eso no nos va a ayudar en nada. Entonces, si tienes el ego inflado, si tienes una actitud pretenciosa y arrogante, si tienes jactancia de las cosas que Dios te ha dado, quita eso, hermano. Porque Dios va a utilizar su espada al Espíritu Santo, a los creyentes, va a usar diferentes cosas para podarte esas cosas que Dios no le agrada a tu vida, que no has querido quitar. Entonces, Proverbios 16, 18, 19 dice: ante el quebrantamiento, la soberbia y ante la caída de la altivez de espíritu, ¿qué dice lo demás, hermanos?
Proverbios 16, 18 y 19. Ante el quebrantamiento es la soberbia y ante la caída la altivez de espíritu. Dice, mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Hay quebrantamiento, hermano? Existe soberbia. ¿Hay caída? Existe altivez de espíritu. Si ha habido caída o altivez de espíritu es porque hay soberbia o porque hay altivez. Entonces, podemos esa soberbia, podemos el orgullo, la altivez. Ahora, ¿qué antídoto podemos aplicar en esto? Filipenses 2:3, podemos aplicar un antídoto para este problema. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Quieres quitar el orgullo? Sé humilde. Considera a los demás como superiores a ti. No es que yo me voy a minimizar, yo me voy a esconder. No te está diciendo nadie eso. Sino que considera a los demás que también tienen algo que aportar, cosas buenas que hicieron, cosas que tienen un valor. Sé humilde en reconocer que también hay gente a tu alrededor que merece también un reconocimiento. Entonces, quítate esa soberbia, ese orgullo. Considérate, como dice la palabra. Entonces, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, sé humilde, hermano y hermana, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso te va a llevar y te va a colocar en tu puesto, te va a bajar a tu nivel, para que viste esté inflado, no te va a llevar a tu posición que debes estar. Entonces, involúcrate con tu Padre amado en el proceso de la poda. Deja que Dios pode de ti, quite esa rama seca de tu vida que te está impidiendo dar mejores frutos. Así como la vid necesita ser podada para que den buenas ramas y mejores frutos, nosotros como creyentes necesitamos ser podados de esas ramas secas que es nuestra vida. Entonces Dios tiene planes para sanarte, transformarte y liberarte, pero tienes que ser correspondiente, colabora con Dios. ¿Cómo vas a hacer, hermano? Medita en el deseo de Dios de podarte, medita, Señor, tú quieres podar mi vida. ¿Qué área de mi vida necesito yo que sea podada, Señor? Muéstrame, Espíritu Santo, qué área de mi vida, qué rama seca hay en mi vida que esté impidiendo que yo tenga una mejor relación contigo, que yo disfrute más de tu palabra, que yo te busque más, que yo, Señor, tenga un mejor beneficio como creyente, que yo pueda ver tu gloria en mi vida y en mi familia. Entonces, en Hebreos dice que la disciplina es importante. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, sino no menosprecies la poda que Dios quiere hacer contigo. Ni desmayas cuando eres reprendido por Él, ni desmayas cuando eres podado por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, poda. Y a la azota a todo el que recibe por hijo, y poda a todo el que recibe por hijo. O sea, la disciplina, la corrección del Señor, es una poda que necesitamos nosotros, de ramas secas y de cosas que no nos convienen en nuestra vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa disciplina puede ser que no se vea buena, pero va a dar después un fruto. Cuando tú ejercites ese cambio, vas a ver el cambio favorable en tu vida. Y en Proverbios 13:24, esa poda tiene que ser constante, esa poda tiene que ser algo en nosotros como un mecanismo autolimpiante. Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dios quiere corregirnos, hermanos, Dios quiere podar nuestras vidas porque nos ama. Somos sus hijos amados, somos la niña de sus ojos, Él nos ve como cada uno de nosotros, como si fuera lo más bello, lo más precioso. Tú eres muy lindo, muy linda para Cristo, para el Señor. El Padre te ama mucho y Él quiere que tú seas una joya preciosa, que tienes alguna cosa, una rama seca, algo que te impide tu crecimiento espiritual, en tu vida espiritual. Él quiere podarte, quiere cambiarte. Segundo, abre tu corazón y pídele que puede cualquier parte de tu vida que no esté dando fruto de Dios. Entonces, Dios quiere cambiarte, hermano, y tómate como tú necesitas para escuchar al Espíritu Santo. Ten una intimidad con el Espíritu Santo. En tu lugar secreto busca al Espíritu Santo. Muéstrame cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser podadas. ¿Qué áreas de mi vida no te agradan, Señor? ¿Qué estoy haciendo yo que impide mi crecimiento espiritual, que impide mi evolución, que impide que yo pueda ver tu gloria, que impide que yo vea la manifestación de tu palabra en mi vida? Señor, ¿qué debo podar yo? Quítame, Espíritu Santo, aquello que está impidiendo, que es un estorbo, que es un obstáculo, que es una obstrucción, que está impidiendo que yo avance. Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obra de justicia, lo que hubiésemos hecho nosotros, sino porque por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser renovados y regenerados por el Espíritu Santo.
el podar nuestras vidas, esas ramas secas y cosas que no nos deben ya seguir afectando, debemos ser regenerados, déjese podar por el Espíritu Santo. Entonces, Salmo 103, versículo 2 al 4 dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata todo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere que tú des ese fruto, que tú des esa bendición al podarte de las cosas que no te convienen, que no nos convienen. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si Dios nos está dictando un camino a seguir, hermano, aceptemos la disciplina de Dios. Aceptemos que Dios quiere que realmente nos dejemos podar por Él de las cosas que no le agradan a Él y que estamos haciendo mal. Él quiere que seamos un sacrificio vivo para Dios. Recuerda, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, es decir, no es lo que yo soy, no es lo que yo he logrado, no son mis habilidades, no, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que su yugo es fácil y de su carga, y siga a Cristo. Tome la cruz, es decir, el fundamento de la palabra, el caminar con Cristo, el ser un embajador, un discípulo, el ser alguien que camina con Jesucristo y siga a Jesús. Entonces, para eso, Dios quiere podarte cosas, áreas, situaciones, aspectos de nuestra vida que están impidiendo que nosotros no neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz o que sigamos a Cristo. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros sepamos que la poda de Dios, de las ramas secas de nuestra vida, es vital y es importante. Dios nos está haciendo una advertencia. Él no quiere que fracasemos, Él no quiere que nosotros no logremos nuestros objetivos. Él quiere que cumplamos el propósito para el cual nos llamó. Él quiere que seamos personas sanas, quiere que tengamos relaciones sanas con los demás. Él quiere que nosotros quitemos toda altivez y orgullo. Entonces nosotros debemos hacerlo conducente para recibir la corrección de Dios. Entonces, yo creo, y esto cuando yo lo estaba preparando, ciertamente es así. Hay áreas en nuestra vida que, como la vid, necesitan ser quitadas. Cada uno de nosotros tiene áreas que deben ser cambiadas. No sabemos cuál. De repente, el orgullo es una de las áreas más, digamos, evidentes. Pero le dije otras cosas. Hay gente que tiene la lengua larga, hay gente que es envidiosa, hay gente que es altiva, hay gente que tiene adicciones de diferentes formas y no se da cuenta que esto está impidiendo, y Dios quiere cortar esas ramas, quiere podar esa rama de nuestra vida. Entonces, yo quiero que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos cambie. Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Póngase de pie para orar esta oración, dándole gracias a Dios por su palabra y para que aceptemos el proceso de poda de las cosas, de esas ramas secas que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás hablando, Señor, de que queremos que nos estás haciendo una advertencia, Padre, una recomendación hermosa. Tú quieres que nos vaya bien, Señor. Tú no quieres que fracasemos, Señor. Tú quieres que cumplamos el propósito al cual nos llamaste. Tú quieres que logremos nuestros sueños, Señor. Tú quieres que seamos personas sanas, que tengamos relaciones sanas. Señor, ayúdanos para quitar de nuestra vida todo orgullo, toda altivez y toda soberbia. Señor, hoy nos proponemos a caminar bajo lo que dice Filipenses 2:3, que hagamos las cosas con un corazón humilde, Padre, que podamos tratar a todas las personas por igual, que no tengamos arrogancia en nuestro corazón, que en nuestra casa, en nuestra familia, Señor, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, lo tratemos todos como superiores a nosotros mismos, Padre, seamos humildes de corazón, como si fueras tú mismo viendo a cada persona, Señor Jesús. Tú cuando viniste, Jesús, fuiste humilde, manso. Moisés fue manso también, Señor, que tengamos ese modelo de mansedumbre en nuestras vidas. Señor, que seamos personas con humildad de corazón. Trata con nuestra vida, ayúdanos a ser mejores, Señor. Si tienes que podar algo de nosotros, alguna rama seca que esté impidiendo que demos buen fruto, Señor, quítala. Muéstranos, Espíritu Santo, que esa rama nos esté impidiendo una mejor relación contigo, para quitarla, Señor. Y te autorizamos, Señor, si la palabra es como espada de dos filos, que por tu palabra nos guíes. Espíritu Santo, que tú nos muestres. ¿Qué tenemos que quitar, Señor? Voluntariamente, que lo hagamos voluntariamente. Pues si no lo hacemos voluntariamente, procederás tú a quitarlo, Señor. Si tenemos la voluntad, si tenemos el deseo, lo podemos hacer, pues que lo hagamos, que tengamos la convicción, Señor, y nosotros podemos también colaborar contigo en ese aspecto. Que si nos damos cuenta de que hay algo en nuestra vida que no te agrada, que es una rama seca, o son más de una rama seca, que nosotros mismos voluntariamente cambiemos. Y que nosotros mismos cortemos esa cosa de nuestra vida, para que no seamos impedidos de ver tu gloria en nosotros
de ver la manifestación de Cristo en nuestras vidas, de ser esos hijos tuyos que brillen con luz, una luz que alumbre, Señor, donde vayamos, con una fragancia de Cristo evidente hacia todo lo que está a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre, porque nos está mostrando que la poda de las ramas secas en nuestra vida es algo que nos beneficia, Señor. Que escuchemos el consejo que nos das a través de alguien creyente que tú has puesto en nuestra vida, Señor, como alguien que respetamos y honramos, y que su consejo lo vamos a escuchar y recibir y poner en práctica, Señor. Que oigamos la voz del Espíritu Santo cuando nos exhorta a cambiar algo en nuestra vida que no te agrada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas de vivir una vida justa, santa y piadosa, dando testimonio de Cristo que vive en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres maravilloso y te bendecimos. Y toda la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, y si tú que estás allí no conoces a Jesucristo, yo te invito a que tú puedas recibir a Cristo en su corazón. Romanos 10, del 8 al 10 dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Con el corazón tú vas a creer para justicia, pero con la boca tú vas a confesar para salvación. Tienes que creer que Jesucristo resucitó. Si tú realmente crees que Cristo resucitó, ¿tú lo crees? ¿Sí? Primer paso. Y el segundo paso es con tu boca decir: Jesucristo, tú eres mi Señor. Tienes que decirlo, porque el mundo espiritual tiene que saber de que tú vas a cambiar del Señor de la tierra, que se llama Satanás, al Señor del cielo, que se llama Jesucristo. Entonces tienes que decirle: es una oración de fe, yo la voy a hacer, y te invito a que tú la digas también, y cierres tus ojos y abres tu corazón. Hazlo de corazón. No es una cuestión de religión, es una cosa de convicción. Entonces, para que recibas a Cristo en tu corazón y camines con Él, haz esta oración, cierra tus ojos, mira tu rostro y repite conmigo: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, Jesús, que moriste en la cruz por mis pecados, derramando toda tu sangre allí. Lávame con esa sangre y borra mis pecados. Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que vengas a mi corazón. Yo te abro mi corazón. Yo te recibo, Jesucristo, como mi Señor, como mi único, como mi suficiente Salvador. Sé el Señor de mi vida. Cámbiame, Jesucristo. Quiero ser como tú. Quiero que tú seas mi modelo de vida, Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y, Señor Jesucristo, yo te entrego todos mis problemas. Te entrego mis cargas, mis angustias, mis miedos. Te entrego, Señor, esas ramas secas de mi vida para que las cambies y las pongas. Y a cambio, yo recibo tu vida, tu amor y tu perdón. Séllame con el Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias, Padre eterno, por adoptarme como su Hijo en Cristo Jesús. Te damos gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración con fe, un paso de muerte a vida. Usted cambió de la potestad de Satanás a Dios. Ha recibido por la fe en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y ahora usted tiene herencia entre los santificados. Usted ha nacido de nuevo. Pero yo le digo a usted: congréguese, busque la Biblia, lea la Biblia. Realmente usted pueda leerla y pueda entenderla porque el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Congréguese en una iglesia donde se predique de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Congréguese, porque es un hábito para nosotros congregar. Nosotros cada domingo nos congregamos celebrando la resurrección de Cristo. Además dice la Biblia que cuando nos congregamos el Señor envía bendición y vida eterna. Y vive una vida justa, santa y piadosa, y permite que el Señor haga el proceso ahora que comienza en usted. Él va a poder darle a usted esas cosas que no le agradan para hacer de usted una persona diferente, un hijo de Dios. Amén. Bueno, espero que sea de bendición y estamos despedidos hasta el próximo servicio. Bendiciones.